Octubre, día 9 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Dionisio y sus compañeros, mártires. Fue San Dionisio de una de las más nobles familias de la ciudad de Atenas. Nació 8 o 9 años después del nacimiento del Salvador, y le criaron cuidadosamente sus padres, tanto en las ciencias como en las supersticiones del gentilismo. Estudió en la misma célebre ciudad, a donde concurrían de todas partes los mayores ingenios por ser la más famosa universidad de toda la Grecia. Florecían en ella todas las ciencias y artes liberales, pero sobre todo la filosofía y la astronomía. En ambas se adelantó mucho Dionisio, y para perfeccionarse en las matemáticas hizo un viaje a Heliópolis. Estando en esta ciudad, observó aquel milagroso eclipse de sol que sucedió en la muerte del Salvador, puntualmente en el mismo plenilunio. No ignoraba Dionisio que, no mediando algún cuerpo sólido entre la tierra y el sol, como no era posible que mediase estando llena la luna, necesariamente había de ser sobrenatural aquel eclipse, y en virtud de eso, asombrado de aquel raro fenómeno, exclamó: o el dios de la naturaleza padece, o la máquina de este mundo perece. Vuelto a Atenas, se señaló mucho en aquella universidad, por su sabiduría, por su elocuencia y por su ingenio sobresaliente, tanto que, sin reparar en sus pocos años, le honraron con los primeros empleos, y en breve tiempo se vio elevado a la dignidad de uno de los primeros jueces de Areópago, en el que era el tribunal más respetable de toda la Grecia. Celebra la historia en 1000 partes la integridad de los que le componían, y hasta los mismos romanos, en medio de su vanidad, remetían a él muchas causas ambiguas, honrándose mucho de ser admitidos en el número de los aeropagitas. Hallábase aquel augusto y famoso tribunal en su mayor esplendor cuando entró San Pablo en Atenas, siendo a la sazón la ciudad más célebre del mundo por las ciencias que se enseñaban en ella, y por el concurso de estudiantes y maestros que acudían a su universidad de todas las provincias, a donde extendía la jurisdicción del Imperio Romano. Era, por decirlo así, como la Academia Universal de todas las artes y de todos los descubrimientos del ingenio, por lo que no podía el apóstol escoger teatro más oportuno para anunciar el Evangelio, ni lugar donde estuviese más viva la curiosidad de aprender cosas nuevas en materia de religión. Luego que el santo apóstol se hizo cargo del lastimoso estado en que se hallaba la ciudad, se sintió interiormente conmovido y penetrado su corazón de la más viva compasión a vista de un pueblo tan idólatra y tan ciego. Comenzó a predicar según su costumbre, primero a los judíos en sus particulares sinagogas, y saliendo después a las calles y a las plazas públicas, anunciaba el Evangelio a todo género de gentes. Cuando le oyeron hablar de la unidad de Dios, de su inmensidad y de su omnipotencia, pasando después a los misterios de la encarnación del Verbo y de su resurrección, hizo tanto eco en los ánimos de sus oyentes aquella nueva doctrina que le delataron al tribunal de Areópago. Compareció en él San Pablo y dio razón de su religión, demostrando tan visiblemente su verdad, su santidad y su excelencia que todos los jueces quedaron admirados, aunque no todos quedaron convertidos. Rindiéronse pocos a la fuerza de la verdad, y entre estos pocos fue uno Dionisio Areopagita. Las conferencias privadas que tuvo con el apóstol le abrieron en fin los ojos, y detestando las supersticiones del gentilismo, abandonó sus bienes y renunció sus empleos para seguir a Jesucristo, quedando gustosamente sorprendido cuando entendió que aquel milagroso eclipse que tanto le había asombrado había puntualmente sucedido en la muerte del mismo Salvador. Instruido ya perfectamente en los misterios y en la doctrina de la religión, fue bautizado por San Pablo y admitido en el número de aquellos discípulos que se distinguían más en su cariño. Comunicóle particularmente a él aquellas luces sobrenaturales, aquellos divinos secretos que el apóstol había aprendido en la misma fuente cuando fue arrebatado hasta el tercer cielo, y con este descubrimiento sacó en Dionisio uno de los más iluminados y de los más hábiles maestros de toda la vida mística. Créese comúnmente que San Dionisio acompañó a San Pablo en todos los viajes que hizo aquellos 3 primeros años,
y que después, creciendo cada día el número de los fieles, el mismo apóstol le consagró por obispo de Atenas. Formado en tal taller y siendo obra de un artífice tan diestro, ya se deja discurrir cuál sería su conducta, cuánto su celo y cuánta su virtud en el ministerio episcopal. Ningún obispo fue más semejante a los primeros apóstoles. Su vida era una viva imagen de la de estos, la misma inocencia, la misma austeridad y el mismo fervor, iluminado por el mismo Dios, aquel entendimiento naturalmente sublime, elevado y perspicaz. Fue Dionisio uno de los mayores doctores y de los más sabios maestros de la vida espiritual. En su admirable libro de la jerarquía eclesiástica, en el que los nombres divinos, y en sus epístolas a San Tito y a San Timoteo y a San Policarpo, se hace visible su íntima comunicación con Dios, aquel eminente Dios don de contemplación que poseía, y su sabiduría verdaderamente divina y celestial. Su conducta era en todo correspondiente a sus soberanas luces, y en el gobierno de la Iglesia de Atenas se hacía palpable a todos que le dirigía con el Espíritu de Dios. No cabía caridad más general ni más ardiente, ni celo más generoso ni más universal, ni amor de Jesucristo más puro, más abrazado ni más tierno, pero sobre todo, desde el mismo punto de su conversión, fue profundísima la veneración que profesó siempre a la Madre de Dios, asegurando él mismo que el majestuoso aire y la divina modestia de la Santísima Virgen estaban diciendo a todos quién era aquella señora, haciéndole esto tanta impresión que acostumbraba a decir que, a no saber por la fe que no podía haber más que un solo Dios, nunca podía creer que la Virgen no fuese más que humana criatura. También nos certifica él mismo en el libro de los nombres divinos que logró el consuelo de hallarse presente en Jerusalén a la muerte de la Madre de Dios y de ser testigo ocular de todas las maravillas que sucedieron en ella, queriendo la Santísima Virgen dispensar este favor a su celoso siervo Dionisio, que toda la vida conservó el más tierno amor y la devoción más extraordinaria a la soberana reina. Restituido a la ciudad de Atenas, se aplicó con mayor celo que nunca al cultivo de aquella nueva viña del Señor, y a esfuerzos de su trabajo en breve tiempo fue una de las más floridas porciones de la Iglesia. Igualaba al fervor de los cristianos de Jerusalén el de los nuevos fieles de Atenas, correspondía a la docilidad de la grey a los desvelos del pastor, y muy en breve triunfó la fe de Jesucristo en aquella capital de la Grecia. Levantósele por este tiempo su destierro a San Juan Evangelista, que le estaba padeciendo por la fe en la isla de Patmos y restituyéndose a su iglesia de Efeso. Inmediatamente fue a visitar nuestro San Dionisio. Tiénese por cierto que durante su mansión en Efeso y en las conversaciones particulares que tuvo con el amado evangelista, le dio el Señor a entender la necesidad que tenían de operarios apostólicos las provincias más extendidas de la Europa, y que le inspiró el pensamiento de irse a ofrecer al Papa San Clemente para esta misión. Y como la iglesia de Atenas cada día se iba haciendo más numerosa y más florida, él mismo escogió por sucesor suyo a San Publio, a quien San Pablo había convertido, y después que el mismo Publio le informó del estado de aquella iglesia, en la cual había trabajado con abundante fruto por largo tiempo, hecha dimisión del obispado, le consagró obispo de Atenas, y Dionisio tomó el camino de Roma, acompañado del presbítero Rústico y del diácono Eleuterio, ambos fieles compañeros suyos en todos sus viajes y apostólicos trabajos. Fue recibido nuestro santo del Papa San Clemente con aquella caridad que une tan estrechamente el corazón de los hombres apostólicos, y habiéndole declarado sus intentos, le suplicó que le señalase el lugar de su misión. Alumbrado y encendido el santo Papa con el mismo espíritu y animado por el propio celo, le envió a las Galias, donde parecía que dominaba el gentilismo con mayor imperio, a favor de la crasa ignorancia en que vivían como anochecidos aquellos pueblos. Partió inmediatamente San Dionisio con San Rieúl, San Marcelo, por sobrenombre Eugenio, y algunos otros operarios que le dio el sumo pontífice para que todos trabajasen en aquella inculta viña. Noticioso San Rieúl, discípulo de San Juan Evangelista, que San Dionisio había partido a Roma para ir a predicar el Evangelio a los gentiles de las Galias, le vino a buscar y se ofreció por compañero en aquella expedición. Lo mismo hicieron San Luciano y San Eugenio, con otros excelentes operarios, y toda esta tropa de hombres apostólicos salió de Roma para ir a llevar la luz de la fe al otro lado de los Alpes. Es antigua tradición de todas las iglesias de Provenza que los santos misioneros se dirigieron primeramente a Arles, donde ya había muchos cristianos bautizados por San Trófimo, y que habiéndose detenido
San Dionisio algún tiempo para cultivar aquella iglesia, como lo hizo con mucho fruto, llamándole a provincias más distantes el Espíritu de Dios, consagró por obispo de Arles a San Rieúl, y él con sus demás compañeros se encaminó a París para anunciar el Evangelio. Luego que entró en aquella ciudad, fundada entonces en una isla que forma el río Sena, y hoy se llama la isla de Palacio, se vio cercado de un inmenso gentío, y habiendo recibido el don de lenguas, como se debe creer, que era tan común a los hombres apostólicos, habló a aquella muchedumbre con tan divina elocuencia sobre la risible vanidad de sus mentidas deidades, haciéndoles palpable la quimérica imposibilidad de muchos dioses, mostró con tanta energía la necesidad de creer que ni había ni podía haber más que un solo Dios verdadero, Criador del cielo y de la tierra, y que no podía ser otro que Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Dios. En fin, explicó con tanta elevación y al mismo tiempo con tanta claridad así las verdades más esenciales como la santidad de nuestra religión, que en el mismo acto muchos de sus oyentes le pidieron el bautismo. A vista de un suceso tan pronto como feliz, se encendió más y más el celo del nuevo apóstol, venerándole ya todos como a un hombre bajado del cielo, y los milagros que obraba cada día en beneficio de un pueblo tan dócil a las verdades de la fe, le hacía por puntos más y más cristiano y más sediento de las sagradas y purísimas aguas del Evangelio. Desde luego, se erigieron diferentes oratorios, siendo tradición tan respetable por su antigüedad como por la autoridad de los grandes hombres que la adoptaron, que el primero de estos oratorios o de estas iglesias la dedicó San Dionisio a la Santísima Trinidad, y que estaba en el mismo sitio donde se ve el presente la iglesia de San Benito, leyéndose aún el día de hoy en una vidriería en la capilla de San Dionisio estas palabras: in hoc sacero sanctus Dionisius coepit invocare nomen Sanctissima Trinitatis. En esta capilla dio principio San Dionisio a invocar el nombre de la Santísima Trinidad. El segundo oratorio le dedicó a Dios el mismo santo en honor a la Santísima Virgen, y es la iglesia que después se llamó Nuestra Señora de los Campos, donde hoy está el convento de los padres carmelitas. El tercero se dedicó a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, y el cuarto a San Esteban. Dícese que el primero que recibió el bautismo de mano de San Dionisio fue uno de los más ilustres caballeros de París, llamado Lispio, a quien la gran casa de Montmorency reconoce por tronco de su familia, por cuya razón tomó en las batallas por grito de acometer estas palabras: ayude Dios al primer cristiano. A vista de tantas y tan ruidosas conquistas como hacía diariamente nuestro santo, necesariamente se había de consternar el ánimo de los paganos, particularmente el de los sacerdotes de los ídolos, que a su pesar y tan a costa suya estaban viendo erigirse la religión cristiana sobre las ruinas del gentilismo. No menos conturbados que interiormente enfurecidos, acudieron a echarse a los pies de Fesecino Cícino, gobernador de las Galias, por el emperador, y le representaron que unos extranjeros venidos allá de los retirados rincones de la Grecia tenían tan trastornado el espíritu del ciego vulgo y del ignorante pueblo, por medio de sus acostumbrados hechizos y familiares encantamientos, que en gran desprecio de los dioses inmortales todos se hacían cristianos. Lamentáronse de que los templos estaban desiertos y los sacrificios abolidos, protestándole que, si no se aplicaba pronto y eficaz remedio con ejemplar suplicio de las cabezas de aquella sacrílega sedición, muy en breve se vería el mismo gobernador exterminado de París, el culto de los dioses del imperio. Turbóse Fecenino al oír tan graves quejas, y mandó que fuesen arrestados los jefes o las cabezas de los cristianos. No había cosa más fácil de quedar luego con ellos, y así fueron inmediatamente presos San Dionisio, Lispio, en cuya casa estaba hospedado el santo Rústico y Eleuterio. Lleváronlos a presencia del gobernador, y cuando estaban en su tribunal entró en él Larcia, mujer de Lispio, y tan furiosamente idólatra que rabiosa contra el apóstol y contra su mismo marido, más con ademanes de furia que de mujer, comenzó a acusar a Lispio, que con sus mismas manos había hecho pedazos todos los ídolos. Procuró Fecenino pervertir a aquel cristiano, caballero, con ruegos, con promesas, con amenazas, pero viendo su invencible constancia, mandó que allí mismo le cortasen la cabeza, a vista de su mujer, y haciendo después todo cuanto pudo para intimidar a Dionisio y a sus compañeros, dio orden de que todos fuesen encerrados en los calabozos de cierta prisión inmediata, que se llama la cárcel de Glaucín, y con el tiempo se convirtió en la iglesia instituida
intitulada San Dionisio de la cárcel, donde no estuvieron meramente asegurados, sino atormentados cruelmente con el peso de gruesas piedras que cargaban sobre sus cuerpos. Pasados algunos días mandó el tirano que los trajesen a su tribunal, y les preguntó con arrogancia si aquel primer ensayo los había hecho cuerdos, o si eran tan locos que quisiesen acabar a la vida con los más despiadados tormentos. Respondió San Dionisio a nombre de todos que ni los tormentos más horribles ni la misma muerte serían capaces de contrarrestar la constancia de su fe, puesto que era su vida, el mismo Jesucristo, por quien deseaban morir, teniéndose por dichosos si lograban derramar su sangre a gloria de su Salvador y de su Dios. La réplica del juez a esta generosa respuesta fue una espesa lluvia de azotes con ramales armados de puntas de acero que despedazaron hasta descubrirse las entrañas los cuerpos de los santos mártires. Este espectáculo digno de la atención de los ángeles, ver a un venerable anciano que con más de 106 años, no contaba menos San Dionisio, cantar incesantemente las alabanzas del Señor con semblante alegre y risueño en medio de aquella horrorosa carnicería. Asombrado el tirano de tan magnánima firmeza, los mandó llevar otra vez a la cárcel, de donde presto los volvieron a sacar para atormentarlos con mayores suplicios. Apenas se podía imaginar cómo era posible que resistiese a tanta barbaridad un viejo de más de 100 años. Extendiéronle sobre el potro, renováronle todas las llagas con los garfios de acero, y tendiéndole después sobre cierta especie de parrillas, le fueron como asando a fuego lento, sin que todos estos tormentos le pudiesen arrancar ni una sola queja ni un solo suspiro. Es verdad que cada tormento iba acompañado de un prodigio. Arrojáronle después en un horno encendido, donde renovó Dios el milagro de los niños que respiraban refrigerio en medio de las llamas. Sacáronle del horno para amarrarle a una cruz que el santo convirtió en cátedra de la verdad, predicando al pueblo desde ella la santidad de nuestra religión, el mérito de los trabajos y la loca impiedad del gentilismo. Aturdió a los paganos tanto el número de maravillas, y más aturdido que todos, el tirano hizo que por tercera vez le restituyesen a la cárcel, a donde concurrieron los fieles de todas partes, y se asegura que, para fortalecerlos en la fe, celebró el santo pastor el divino sacrificio, y a todos dio la comunión. El día siguiente, 9 de octubre del año 117, pronunció sentencia el tirano de que Dionisio y sus compañeros fuesen degollados, lo que se ejecutó en el mismo día. Hízose después una horrible carnicería en los cristianos, y se dice que entre estos, Larcia, mujer del santo mártir Lisbio, convertida por las oraciones y por los milagros de San Dionisio, logró la dicha de merecer la corona del martirio. Esta es de tradición tan antigua como la muerte de nuestro santo, que después de degollado se puso en pie por sí mismo el cuerpo de San Dionisio, tomó su cabeza en las manos y la llevó al lugar donde está hoy la célebre población y el monasterio de su nombre, a 2 leguas de París, cuyo portento acabó de convencer a todo el pueblo. Añádese que, acudiendo al ruido de este prodigio, una santa mujer llamada Catula, a quien el santo había convertido, fue derecho a ella, púsole en las manos su cabeza, y cayó el cuerpo en tierra, dejándola depositaria de sus preciosas reliquias. Apoderada de tan inestimable tesoro, le guardó y le escondió con el mayor cuidado mientras duró aquella violenta persecución, y no contenta con eso, tuvo arte para lograr precio de dinero los cuerpos de sus 2 compañeros Rústico y Eleuterio. Noticioso San Rieúl del martirio de nuestros santos, se sintió inspirado de Dios para buscar sus reliquias, y encargando el cuidado de su iglesia de Arles al obispo Felicísimo, que había ido a visitarle, partió a París, acompañado de algunos presbíteros suyos. Con las noticias que allí le dieron, se encaminó a la aldea de Charouil, donde encontró a la piadosa matrona Catula, y consagró en honor de San Dionisio y sus compañeros una capilla de madera que aquella virtuosa señora había erigido sobre el sepulcro de los santos. Más de 300 años después, Santa Genoveva, devotísima de San Dionisio, erigió otra capilla de piedra mucho más capaz, donde pasados otros 200 años, el rey Dagoberto fundó aquel célebre monasterio de San Dionisio y aquella suntuosísima iglesia que los reyes de Francia escogieron para su sepultura. No se ignora que algunos críticos de estos últimos tiempos quieren disputar al reino de Francia la gloria de haber merecido a San Dionisio, Areopagita, por uno de sus primeros apóstoles, pero se juzgó más seguro seguir el parecer del martirologio, y aún de la misma iglesia romana, pareciendo
que la crítica del tiempo debería ceder a la tradición de más de 1200 años y a la autoridad del sabio Hincmaro, arzobispo de Reims, de Fortunato, obispo de Poitiers, y de Eugenio II, arzobispo de Toledo, del venerable Beda, de todos los hombres grandes que florecieron en los 8 últimos siglos, del mismo concilio de París, y en fin, del unánime consentimiento de la Iglesia griega y latina, como lo observa el sabio cardenal Baronio en las anotaciones al Martirologio Romano. Martirologio Romano. En París, la fiesta de San Dionisio el Areopagita, obispo, San Rústico, presbítero, y San Eleuterio, diácono, mártires. Dionisio, habiendo sido bautizado por el apóstol San Pablo, fue ordenado de primer obispo de Atenas. Habiendo ido con el tiempo a Roma, fue enviado a las Galias por el Papa San Clemente a predicar el Evangelio. Llegado ahí, desempeñó durante muchos años con fidelidad el cargo que se le había confiado, y consumó al fin su martirio después de haber sufrido, por orden del prefecto Fecenino, diferentes especies de horribles tormentos, siendo decapitado con sus compañeros. En dicho día, la conmemoración de San Abraham, patriarca, padre de todos los creyentes. En Borgo, San Donino, en el Parmesado, en la Vía Claudia, San Domino, mártir, bajo el emperador Maximiano, que huyendo de la rabia de la persecución fue acuchillado por los que le perseguían y murió gloriosamente. En el Monte Casino, San Deusdedit, abad, que murió de hambre y de los trabajos en la cárcel donde le arrojó el tirano Sicardo. En Hainaut, San Ghislain, obispo y confesor, que habiendo abdicado el obispado, profesó la vida monástica en el monasterio edificado por él, sobresaliendo en todas las virtudes. En Jerusalén, San Adrónico y Santa Atanasia, su mujer. En Antioquía, Santa Publia, abadesa, la cual, pasando Juliano apóstata, se puso a cantar en sus religiosas estas palabras de David: los ídolos de las naciones no son más que oro y plata, háganse semejantes a ellos cuantos los fabrican. Al punto mandó el tirano a que le diesen de bofetones, después de haberla reprendido agriamente. En Bigorra, San Sabino de Levedán, confesor, cerca de Cambrai, Santa Ola, virgen. En Orleans, Santa Austregilda, madre de San Leo, cuyas reliquias están en San Añán. En Metz, San Arnalto, obispo. En dicho día, el venerable Trifroy, obispo de Amiens, antes abad de Corbia, donde Santa Batilda le había hecho venir del monasterio del Exeu, gobernado por entonces por San Gauberto, sucesor de San Eutasio. En Anschin, en Hainaut, el bienaventurado Govino, abad de dicho lugar. En Espoleto, San Baractal, mártir. En Candia, Santa Afra, mártir. En Odesa de Misa, San Doroteo, obispo del Tiro, a quien los griegos veneran como mártir. Cerca de Narni, en el ducado de Espoleto. En San Gemino, monje de San Peterniano de Fano. Entre los griegos, San Pedro de Galacia, monje. En la selva de Richnach. En Bohemia, San Gontero, gentil hombre de Turinga, penitente monje y solitario, enterrado en Breunove, cerca de Praga. En Salerno, el venerable Alfano, arzobispo de aquella ciudad, célebre por sus escritos, sólida piedad. En Columenses, cerca de Culm, en Prusia, el venerable Lovedavo, presbítero. La misa es en honor del santo y de sus compañeros, y la oración la que sigue. Oh Dios, que en este día fortaleciste con la virtud de la constancia a tu mártir y pontífice San Dionisio para padecer el martirio, y le diste por compañeros a Rústico y Eleuterio para anunciar el Evangelio a los gentiles,
Suplicamos te nos concedas que a su imitación despreciemos por vuestro amor las prosperidades del mundo y de ningún modo temamos sus adversidades. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, estando Pablo en medio de Areópago, dijo: Oh varones atenienses, yo os veo en todas las casas como más supersticiosos, porque pasando yo y viendo vuestros simulacros, encontré también un ara, a la cual estaba escrito al Dios desconocido, en la cual estaba escrito al Dios desconocido. Lo que adoráis, pues, sin conocerlo, eso es lo que yo os anuncio. Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en los templos hechos de mano, ni se le sirve con las manos humanas, como si necesitase de alguna cosa, pues Él es quien da a todos vida, respiración y todas las cosas, y de uno solo hizo todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la extensión de la tierra, fijando las determinadas estaciones y los términos de sus habitaciones, para que busquen a Dios, y por fortuna le pueden coger con las manos o encontrarle, no obstante que no esté lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, como lo dijeron también algunos de vuestros profetas, de vuestros poetas, porque también nosotros somos progenie suya. Siendo pues nosotros progenie de Dios, no debemos pensar que el ser divino sea semejante al oro, o a la plata, o a la piedra esculpida con arte y con invención humana. Y a la verdad, habiendo Dios apartado sus ojos de los tiempos de semejante ignorancia, anuncia ahora a los hombres que hagan penitencia en todo lugar, por cuanto tiene establecido el día que ha de juzgar al mundo con justicia, por medio de un hombre establecido por él, como lo ha testificado a todos, resucitándole de entre los muertos. Habiendo oído nombrar la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: Te escucharemos sobre este punto otra vez. De esta manera Pablo se partió de su presencia, pero algunos hombres, habiéndose insinuado con él, creyeron, entre los cuales estaba Dionisio Areopagita y una mujer por nombre Dámaris, y otros con ellos. Nota: aunque la obra de donde se sacó esta epístola se intitule Hechos de los Apóstoles, es cierto que en ella se habla más particularmente de San Pablo, San Lucas, que de su autor. San Lucas, que es su autor, hace fiel relación y forma uno como compendio de los progresos que hizo el cristianismo en los 29 o 30 primeros años que se siguieron a la ascensión del Salvador. Reflexiones. Algunos le siguieron y le creyeron. El concurso era numeroso, el santo apóstol con todos hablaba, y a todos les anunciaba el camino del cielo, a todos enseñaba Dios los medios de salvación por boca de aquel héroe del Evangelio, a todos alumbraba la luz de la fe. No todos obedecen al Evangelio, ni abren los ojos a la luz. Dionisio, una mujer de alguna distinción y algunos otros pocos, a esto solo se redujo el corto número de los que creyeron. Siempre es y siempre será muy reducida la grey de los predestinados. Se predica, se anuncia, por decirlo así, hasta sobre los mismos tejados, las verdades de la religión. A ninguno se oculta ni se disimula la ley de Jesucristo y la santidad de su doctrina. Se concurre atropelladamente a los sermones. Ricos, pobres, caballeros, magistrados, oficiales, todos, por lo menos alguna vez, se hallan en estos cristianos concursos. Nada edifica más, nada consuela tanto como estos numerosos concursos a oír la palabra de Dios. Pero, ¿corresponden las conversiones al tropel prodigioso de los oyentes? No es fácil contar todos los que asisten a los sermones, pero muy fácilmente se cuentan los que se convierten en ellos. Dionisio pertenecía a la clase de los magistrados. Dámaris era una señora principal y muy conocida en Atenas. Así dispone Dios para confusión de las almas que se hacen sordas a las voces de la gracia, que en todos los estados se encuentren corazones fieles y dóciles a ella. A todo el Areópago anuncia San Pablo la fe de Jesucristo. Oyen tranquilamente la palabra de Dios al pie de 500 magistrados que componían aquel célebre y famoso tribunal. Todos admiran al predicador, pero uno solo se rinde a los interiores avisos de la gracia. De la misma manera, en una populosa ciudad, todos
deja oír la palabra de Dios, de los grandes y del pueblo. En una comunidad religiosa todos tienen unas mismas reglas, a todos se les da una misma doctrina, todos admiran unos mismos buenos ejemplos, pero esta divina semilla produce en todos el 100 por 1. Oh buen Dios, ¿y qué prueba tan visible de que es corto el número de los escogidos? Pero si este número no es mayor, imputémoslo únicamente a nuestra perversa voluntad. Aquel gran número de sabios atenienses, aquellos famosos jueces de Areópago, tan aplaudidos, tan ponderados por su rara capacidad, por su imaginaria sabiduría, por su incorruptible integridad, estarán conociendo por toda la eternidad, sin que les quede el menor género de duda, que Dios quería sinceramente su salvación, y que con este fin les envió a San Pablo para que los brindase con los medios de conseguirla, pero para que les enseñase cuál era la verdadera sabiduría y el camino seguro del cielo, y que si no quisieron aprovechar de aquella ocasión, fue meramente por culpa suya. El Evangelio es del capítulo 12 de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada pues hay oculto que no se haya de descubrir, ni escondido que no se haya de saber, porque las cosas que dijisteis en lo oscuro se dirán de día, y lo que hablasteis a la oreja en los retretes se publicará sobre los tejados. A vosotros pues, amigos míos, os digo, no os amedrentéis de aquellos que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Mas yo os mostraré a quien debéis temer. Temed a aquel que, después de quitar la vida, tiene potestad de enviar al infierno. Esto es lo que os digo, temed a éste. ¿No es verdad que se vendan cinco aves por precio de 2 sueldos? Y con todo, ¿no es verdad que se vendan 5 aves por precio de 2 sueldos? Y con todo eso, ni una de ellas sola está olvidada en la presencia de Dios. Mucho mejor, todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues vosotros sois de mucho más precio que muchas aves. Os aseguro, pues, que todo aquel que me reconociere delante de los hombres, le reconocerá también el Hijo del Hombre delante de los ángeles de Dios. Meditación del mal ejemplo. Punto primero. Considera que el mal ejemplo hace en el alma lo mismo que el contagio o la peste hace en el cuerpo. No hay cosa que se pegue más fácil ni más prontamente que una enfermedad contagiosa. Sentíase uno sano y bueno, la edad, el temperamento, la constitución, el buen color, todo le prometía larga vida, pero trató con un apestado, entró en su casa, usó incautamente de sus muebles, pues en el mismo punto se siente acometido del mismo mal que aquella persona tan robusta, y dentro de 24 horas ya está en la sepultura. Esta es la imagen más viva y la más natural de los efectos del mal ejemplo. Conservábase en su inocencia aquel joven, aquella tierna doncella, ignoraba dichosamente el mal, estremecía con la sombra sola del pecado, educada en el santo temor de Dios, bien instruida en sus obligaciones, vivía con tanta pureza de costumbres, con tanta devoción, con tanto fervor, que todo pronosticaba una cristiana perseverancia. Cuando ves aquí que en menos de nada, un mal ejemplo sofocó de repente todos aquellos afectos tan piadosos, todas aquellas buenas inclinaciones, todo aquel fervor y toda aquella devoción. Luego que se juntó con aquellos otras amigas poco cristianas, luego que estrechó amistad con aquellas compañeras esparcidas y nada ajustadas, apenas se le pusieron a la vista aquellos malos ejemplos de indevoción, de relajación, de vanidad mundana y de profanidad, cuando se desvanecieron todas las máximas, todos los principios de educación y de religión.
Perdióse el gusto a la virtud, extinguióse el amor a la regularidad, desapareció la delicadeza de conciencia, y ya no se representa el vicio con su natural deformidad, ya no le causa horror. La misma costumbre de ver obrar mal domestica la pasión que induce a hacerle. La misma costumbre que ver obrar mal domestica la pasión que induce a hacerle. Un niño oye hablar solo en su casa de aquellas materias que lo serían en las conversaciones ordinarias de los gentiles, pues poco a poco se va desprendiendo a ser cristiano. Es una madre toda embebida en el espíritu del mundo, pues inspírale en su hija. Ocupa los días y las noches en las visitas más inútiles, en el paseo, en el juego, en los bailes, en los saraos, pues la hija no da oídos a otras lecciones que a los ejemplos de la madre. Desengañémonos, que nada hace tanta impresión en los corazones de la gente moza como el mal ejemplo. Contra las sugestiones del enemigo de la salvación, ya uno se defiende, a la tentación, a la inclinación, al mal, ya se resiste, pero es muy dificultoso no rendirse a la halagueña persuasión del mal ejemplo, el cual encuentra siempre el corazón propenso a lo malo, y las pasiones prontas a amotinarse, luego que el mal ejemplo las favorezca. Por otra parte, el desorden de los sentidos, la inclinación natural, el amor propio, todo dispone, todo solicita, todo tienta el alma, luego que se deja ver el mal ejemplo. De aquí nace que 20 buenos ejemplos no convertirán a una persona irregular e indevota de una comunidad, y un solo mal ejemplo muchas veces pervierte a más de 60. Con cuánta precaución es menester vivir contra un mal tan contagioso. Punto segundo. Considera de qué funesta consecuencia son los malos ejemplos que dan aquellos a quienes Dios destinó para que fuesen modelos y ejemplares de otros, y qué terrible cuenta pedirá a aquellos padres o aquellas madres que dan malos ejemplos a sus hijos, crueles homicidas de los mismos que engendraron, a los cuales parece que solamente les dieron la vida del cuerpo para quitarles la del alma. Había puesto Dios a su cuidado aquellas almas inocentes, habíales encargado que les enseñasen la ley y los mandamientos, educándolas en su servicio. ¿De qué enorme delito se harán reos si, abusando con sacrílega prevaricación de la autoridad y del ministerio en que sólo Dios los colocó, enseñan con sus malos ejemplos a sus hijos a atropellar esta ley, a despreciar sus mandamientos, a amotinarse contra él y a gustar de todo lo que sea ofenderle y no servirle? ¿Perdonará Dios tan escandalosa, tan impía prevaricación? Oh, cuántos padres y madres se condenarán por los malos ejemplos que dieron a sus hijos, y el daño que éstos les hicieron se remediará por ventura con que los padres lo conozcan, lo sientan y lo lloren cuando viejos. Puédese muy bien decir que los malos ejemplos de las personas distinguidas, o por su nacimiento, o por su dignidad, o por sus empleos, o por sus grandes talentos, o por sus respetables años, o por su extraordinario mérito, son como pecados originales que se multiplican y se perpetúan por su desgraciada fecundidad. Ya no está en su mano ni detenerlos ni repararlos, pero esta imposibilidad que se debió prevenir y se debió evitar, ¿los justificará por ventura delante de los ojos de Dios? ¿Cuánto daño hacen en una comunidad religiosa los perniciosos ejemplos de relajación, de inobservancia, de indevoción que da un superior poco ajustado, que dan los sujetos más autorizados por su sabiduría y por sus talentos, que dan los ancianos más dignos de respeto por su misma venerable ancianidad? Aunque Jesucristo nos diga, observad y haced todo lo que ellos dijeren, pero no hagáis conforme a sus obras. Ya se sabe que éstas hacen más impresión que las palabras, y que siempre nos lleva más la atención aquello que se ve, que aquello que se oye. No hay cosa que más desarme, que más quiete la fuerza de las órdenes de superior, que el ver, el palpar los súbditos, que el mismo superior no hace lo que ordena. Pierde toda su fuerza un buen consejo cuando no le practica el mismo que le da. Oh Señor, ¿y cuánto tengo de qué acusarme en este punto? Perdonadme por vuestra infinita misericordia todo el daño que he causado con mis malos ejemplos. Resuelto estoy a repararle, mediante vuestra divina gracia, con una conducta enteramente contraria a la que he observado hasta aquí. Jaculatorias, perdonadme, Señor, los pecados de que he sido causa con mis malos ejemplos. Haced, Señor, que me abstenga de la sola apariencia del mal. Haced, Señor, que me abstenga de la sola apariencia del mal. Propósitos. 1. Si alguno escandalizare a uno solo de estos pequeñitos que creen en mí, dice el Salvador, seríale mejor arrojar en lo más profundo del mar con una piedra de molino al cuello.
¿Qué deberían pensar de este modo explicarse el Hijo de Dios a aquellos que dan malos ejemplos a los súbditos, a los hijos y a los sirvientes? ¿Y qué remordimientos no despedazarán el corazón de un padre, de una madre, de un amo poco cristiano y de un superior poco ejemplar? Aún los mismos particulares, menos virtuosos, menos ajustados, ¿no serán también reos de las perniciosas impresiones que hacen en sus malos ejemplos? Examina desde luego todo aquello que te remordiere la conciencia sobre el punto tan importante y tan esencial. No dejes de hacer cuanto te sea posible para reparar los daños que puedas haber hecho con una vida poco ajustada y con tus libres conversaciones. 2. No solo se da mal ejemplo haciendo cosas malas, también se da, y no es menos contagioso, omitiendo las buenas que se deberían hacer. Un padre, una madre, un amo, a quienes apenas se los ve en la iglesia, que no frecuentan los sacramentos, que rara vez oyen una misa, edifican muy mal a sus hijos, criados y dependientes, aquellas personas de autoridad que sufren se hable con poco respeto de la religión en su presencia, autorizan la maledicencia y la impiedad. Examínate acerca de estos dos puntos que ofrecen copiosa materia a importantes reflexiones. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.